Eh, me gusta decir presidenta Bachelet por una cuestión de... No porque vaya a votar por ella, ni crea que... Hola a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Bitácora del Colapso. Tengo hoy la fortuna de hablarles desde un lugar muy bonito, cercano a la naturaleza. Y hoy he estado escuchando todo el día, desde muy temprano, en un árbol que está acá cerca, picaflores. Picaflores muy chúcaros. De la especie Cephanoides, que habitan en gran parte de Chile, desde la zona central hacia el sur. Aunque en la zona central en esta fecha ya se van. Aparecen más entre otoño y invierno. La cosa es que he pensado que este animalito tan chúcaro todo el día indignado. Mis hijitos se impresionan mucho con eso. ¿Cómo el animalito puede estar tan enojado todo el día? Entonces yo le explicaba la razón. Es porque al ser un animal tan pequeño, como pasa también con las musarañas, con algunas ratitas, no tienen la capacidad de almacenar tanta energía, tanto calor. Se difumina muy rápido. Entonces tiene que estar permanentemente comiendo y su metabolismo es muy rápido. Tiene que estar siempre consumiendo energía y por ende lo hace que esté siempre con un estrés muy alto. Y eso hace que esté siempre en una actitud de alerta, de agresión, y que cuando encuentra una fuente de alimento, como puede ser como en este caso, en este árbol que hay algunas flores, el que lo encuentra hace todo lo posible por mantenerla y expulsar al resto. Y los otros están siempre pensando en quitársela. Entonces pensaba yo, qué buena imagen, ni siquiera es metáfora, porque es literal lo que pasa a nivel de las distintas especies. Y cómo el ser humano tenemos una mayor capacidad metabólica y de almacenamiento de energía que un picaflor, por supuesto, somos un mamífero. Tenemos más músculo, grasa. Pero en nuestra historia evolutiva ha habido momentos que no estamos tan lejos del picaflor. Estamos mucho más cerca del picaflor que de la abundancia que tenemos hoy. Y cuánto de el pacifismo que muchos tomamos como modelo de vida solo es posible en esa abundancia energética, porque no estamos obligados a vivir con lo que diríamos, traduciéndolo a los términos que de sistemas dinámicos, por ejemplo, con un retorno de energía tan bajo desde la inversión. O sea, el picaflor invierte una caloría en energía en obtener su alimento y lo que obtiene es no sé cuánto, no voy a cuentearlo, pero es un margen bajo que al poco tiempo se diluye y tiene que volver a hacer ese gasto. Gracias a los combustibles fósiles, ¿cierto? Sabemos que el retorno de la inversión ha sido altísimo. Ha sido en algunos momentos, el momento de mayor superávit fue cercano al 100, o sea, si alguien invertía $1, una caloría, en un litro de petróleo, en sacar petróleo, obtenía 100 de vuelta, fácilmente. Hoy la cifra ha bajado producto del agotamiento del cenit de la producción del petróleo, que sabemos ocurrió en el 2018. No ha bajado tan drásticamente como esperaban los peores pronósticos debido al fracking, a técnicas del lo que le llaman el shale oil, hacer mezclas. Pero de todas formas hay subproductos que sí han tenido una baja más rápida, como el diésel. Entonces pienso hasta que cuánto más nos tomará quien estamos escuchando, porque hay sectores del mundo, países de los que no ponemos mucha atención, donde claramente la situación se parece mucho más a la que enfrentan los picaflores o colibríes, como le quieren llamar. Eso me hace pensar en un tema que es el de este capítulo, que es el decrecimiento. Es una palabra, un concepto que ha tenido algo de circulación en los últimos años y que en Chile llegó a tener algo de notoriedad, digo, en prensa, en la tele, en los diarios, debido a que en la Convención Constitucional, en el primer borrador que se rechazó, se salió la idea de hablar de que la Constitución contemplara el decrecimiento. No recuerdo si como objetivo, si como variable, pero se habló y por supuesto causó el esperable escándalo en mucha gente y contribuyó al desprestigio de la convención. Yo recuerdo bien que quien propuso esa idea fue Cristina Dorador, que es microbióloga,
estuvo en un programa de Sin Sentido Común, en un capítulo cuando Arturo se dedicaba a entrevistar a personas destacadas en algún ámbito, especialmente el científico. Yo además hay otras personas, digamos, conocidos en común. No conozco a Cristina en persona, pero digamos que hay un grado de separación. Y la respeto mucho, la admiro mucho, una persona muy inteligente, una persona que en términos políticos, éticos, encarna o ha buscado promover cosas que yo creo que son importantes. Lo que no quita que no piense que en hacer esa declaración o esa propuesta se equivocó, por supuesto. Yo entiendo que las ciencias enseñan a guiarse por las evidencias y llevarlas hasta las últimas consecuencias, que la verdad se termina imponiendo. Los que no hemos dedicado a la humanidad sabemos que eso no siempre es tan así, o que no siempre conviene hacerlo de forma tan directa. Y que partamos por la palabra misma. Yo me acuerdo haberlo hablado esos días, tal vez hice algún tuit al respecto, sobre cómo los conceptos, las palabras tienen cierta anclaje cognitivo, siguiendo el esquema de George Lakoff, quien a su vez, como bien sabemos, es seguidor, se inspiró mucho en el trabajo de Francisco Varela, específicamente en cómo la cognición, la mente y el lenguaje como facultad de la cognición. Mira, ahí, no sé si se escucha, pero pasó un picaflor por acá muy cerca, echándole la espanta al resto. La conciencia emerge como una propiedad corporal de un organismo que se mueve en el espacio, que va relacionándose con su entorno, y por ende el desarrollo del lenguaje y sobre todo los conceptos que dan a entender valor, aprecio por evaluación del entorno, están muy anclados en experiencias corporales. Remis tiene por ahí algunas charlas, no sé si artículo, ojalá lo haga algún momento, hermoso al respecto, sobre cómo, por ejemplo, en prácticamente todos los lenguajes que se han estudiado, estar arriba es mejor que estar abajo. O sea, la tabla de posiciones de quién va a salir campeón en el fútbol, el que tiene más puntos va arriba, es obvio. Pero ¿por qué tendría que ser así? Podría ponerse abajo también, si lo que importa es que dé un orden. Podría ir de lado, ¿cierto? No, pero es obvio que llegar a la cima de la tabla es mejor que estar abajo, cuando es una cuestión numérica de cantidad, cuando es quien junta más puntos, ¿cierto? No hay una cuestión espacial. ¿Qué tiene de bueno estar arriba? Y es porque da nuestra evolución, nuestra historia evolutiva, el tener una posición bípeda, el desarrollo de nuestra visión frontal, va muy de la mano en cuando nos levantamos en la sabana, nuestros ancestros, las especies que nos antecedieron, y eso le dio una ventaja. O más aún, el poder estar arriba de un árbol. O sea, la cantidad de memes que salen a cada rato a propósito de Star Wars, de cuando está peleando Obi-Wan con Anakin Skywalker, y Obi-Wan le dice, ya está listo. Estoy en el I'm in the high ground. Estoy en la posición más elevada. O sea, puedo ver tus movimientos, puedo predecirlos, me puedo anticipar. Hay relaciones lingüísticas, por supuesto, en las divinidades. Tal vez muchos ya lo saben, como por ejemplo la palabra Dios viene del lenguaje védico, que es Diaus, y que tiene que ver con juez, con alguien que juzga, pero que juzga precisamente por estar más arriba. Y eso explica por qué esta misma raíz Diaus se usó para Zeus, y de Zeus pasó a Júpiter como Ieus Pater, como el padre que está allá arriba juzgando. Entonces todas estas metáforas entre paternidad, entre estar más arriba, entre ser más alto y tener poder, tener un acceso a la verdad, al conocimiento, tienen que ver con el desarrollo corporal de nuestra especie, el desarrollo del lenguaje. O por qué el contar se hace en una línea, y es porque a nivel neuronal las mismas áreas del cerebro que se desarrollan con el lenguaje matemático, con la cognición matemática, son las que están involucradas en el movimiento, y especialmente en caminar. Entonces, contar los pasos. Y tiene que ver, por supuesto, con derribar esta noción que ha sido un poco dañina, creo yo, de Martin Gardner, que hizo algunos años esta idea de la inteligencia múltiple, que yo entiendo que a nivel de educación, de tratar de integrar a distintas personas puede ser útil, pero lo que muestra la evidencia es que esa cosa llamada inteligencia, que nadie sabe muy bien quién es y que tampoco es que midan con
tanta precisión los test psicométricos, pero convengamos que la inteligencia es algo que se va desarrollando en su conjunto. O sea, no es que haya una inteligencia corporal para un lado y otra puramente matemática por otra. Mire, pasa otro picaflor. O lingüística por otra. Todo indica que alguien que no va desarrollando inteligencia corporal va a tener problemas en desarrollar las otras también. Y es porque en el fondo es una inteligencia general. Es un desarrollo cognitivo general. De ahí que toma fuerza esos consejos clásicos, ¿cierto? De la mente sana en el cuerpo sano. Y por qué todos los prejuicios, el odio de clase que tienen algunos locutores deportivos contra los futbolistas. Esa cosa tan paradójica, o sea, literalmente su pega tan bien remunerada, no de todos, pero algunos. No sé, los de Radio Agricultura, por ejemplo. Desprecian tanto a los futbolistas y ellos son los que les dan la pega. ¿No? Pero bueno, aparte de eso, este de aquí, claro, es un brutito que únicamente le lleva la pelota, no la vamos a pedir, que no se habrá leído a Tolstoy. Seguramente no leyó a Tolstoy porque no su entorno no se lo permitía, pero sabemos muy bien que las cosas tan brillantes que se hacen en una cancha se hacen con un cerebro. Por supuesto, eso no quita que no puedan cometer estupideces afuera, como también comete estupideces gente con un doctorado. Igual, es otro tema. Pero a lo que quería llegar es este anclaje corporal, a este anclaje corporal, una buena traducción, es que estaba pensando en inglés, se habla del embodied cognition, corporalizada, y cómo eso también tiene que ver con que hay conceptos que estamos sonados, suenan mal o suenan bien. La luz, en cualquier idioma, en cualquier cultura, hay que darla. Nunca falta por ahí en Nueva Guinea alguna tribu que esto funciona distinto. Pero digamos que en la gran mayoría de las culturas y de las épocas, la luz es algo bueno. La luz significa razón, significa pensar bien, y la oscuridad significa confusión. Lo alto significa poder, significa juicio, significa también razón. Lo bajo tiene incluso una connotación moral. Y algo muy parecido pasa con crecer. Podemos decir, las economías son más eficientes, las economías se vuelven más prósperas, hay mayor cantidad de cosas, pero se le puso la palabra crecer, crecimiento, y está desarrollado el crecimiento de un cuerpo. Somos un animal somos el animal cuya infancia es más larga. Por lo tanto, quienes criamos algún animalito de nuestra propia especie, pero también los que crían de otra especie, verán la alta cantidad de estrés que nos genera el estar pendiente si este ser vivo crece o no. Y crecer siempre es algo bueno, y mientras más crece, mejor. Si uno le dice una pediatra, no está creciendo lo que en promedio crece a esta edad, es una noticia muy mala, uno se asusta. Hasta hay leyes que no lo podrían castigar por eso, por negligencia, por ser un mal padre. Entonces, crecer está demasiado corporalizado en nuestra cognición como algo bueno. Y por ende, decir que decrecer puede ser una aspiración no tiene por dónde. Y creo que ahí Cristina Dorador y la gente que estaba cerca apoyándole cometieron un error, porque aun cuando los argumentos científicos que respaldaban lo que estaba de fondo en la propuesta fueran correctos y forman parte de lo que yo expongo en este podcast, me parece que es una forma que no tiene por dónde. Pero así todo existe, circula. No fue ella quien inventó la palabra de crecimiento. Entonces vamos a eso, ¿de dónde viene este término que nos suena tan malo por defecto, diríamos? Se supone que quien puso la primera piedra para hablar de crecimiento fue nuestro conocido y querido Nicolae Georgescu Reagan, economista rumano. No es que él hablara de crecimiento como tal, de growth, que sería el término como más circulado en inglés, pero al incorporar la entropía al proceso económico, al análisis de la economía, del desarrollo de las economías, aparece como la noción de límite para el crecimiento. O sea que el crecimiento no puede ser infinito, sino que necesariamente se estabiliza y por ende luego se reduce. Se supone que quien acuñó este término y le empezó a dar circulación es un filósofo francés llamado Serge Latouche.
Se escribe Latouche. Y también tiene formación en economía, pero curiosamente muy de la mano con, dado que es filósofo, con una vocación ética. Cuando él empieza a hablar de decrecimiento y a circular en conferencias y que empieza a tener muy buena acogida en la filosofía francesa, con todo lo que eso implica para los latinoamericanos y todos los ecosistemas que somos, querámoslo o no, subsidiarios de ellos. Bueno, yo no quiero, pero quiero decir, la gente que decide que tiene más influencia, ponen a circular y lo que está de moda en Francia y bueno, empieza a circular acá también. La décroissance, que sería en francés, tiene una patita económica, por supuesto, pero no con un sentido tan estricto, tan ligado a la entropía, ni menos a los límites planetarios, como hemos hablado acá en este programa, sino con esta idea de que resulta que el crecimiento económico no era todo lo bueno que nos dijeron. El crecimiento económico entendido, ¿qué es a todo esto? Es la medida del Producto Interno Bruto. O sea, es la contabilidad que se hace con los activos y los pasivos de un país o de las empresas que están funcionando dentro de ese país cada año y si eso va aumentando, ¿no? Eso, por supuesto, ustedes saben, gente inteligente, los problemas que esto tiene. Por ejemplo, si en un país se privatiza de un año para otro la red de agua potable y la de electricidad, va a ser un crecimiento muy grande. Y al otro año, como ya no se puede volver a privatizar eso, y si no hay otras inversiones de esa magnitud, claramente va a haber la economía va a haber crecido menos. O sea, va a un decrecimiento de la proyección, por lo menos, no un decrecimiento absoluto, pero sí de esa curva del aumento. Entonces hay pequeñas trampitas. Si se legaliza de un día para otro la cocaína, claramente eso hace que las economías crezcan, pero la plata que está circulando en un país sigue siendo la misma. No hay, ni mucho menos implica calidad de vida. Y parte con esto, de cuestionar al PIB como medida de la calidad de vida. O sea, gente que empezó a confundir PIB con desarrollo. Y desarrollo entendido como vivir mejor, vivir más en paz. Tener más vacaciones, tener mejores indicadores de salud. Por supuesto, aquí si hay algún infiltrado diría, oh, pero el mayor crecimiento, el PIB, está dado claramente con mejor índice de desarrollo. O sea, lo dice Steven Pinker, de Harvard, no es cualquier Kuma. Que hay una correlación alta, por supuesto. Pero ustedes podrán ver que los mejores indicadores en salud, en mortalidad infantil, en educación, en sociedades más pacíficas, no son necesariamente las ciudades con mayor PIB, bueno, las ciudades también, pero los países. Quienes están en la cima, va variando según quien haga la medición, pero tienden a ser países nórdicos, tienden a ser Países Bajos, Singapur y China subiendo casi exponencialmente todos esos indicadores. No son los Estados Unidos, claramente. Se viven bien, por supuesto, en muchos lugares, pero si además medimos la desigualdad interna, hay lugares que están bastante mal. O sea, y en Francia, no es casualidad que esto pase en Francia, porque Francia tiene lo que le llaman los 30 gloriosos, los 30 años en la posguerra, donde el crecimiento económico es altísimo. Y por supuesto se va viendo que hay una mejora, pero no es absoluta, no es a la par de lo que indicaría el PIB. Eso tiene mucho que ver con un concepto bastante interesante, que es lo que le han llamado la ley de Goddard. La mencioné alguna vez. A propósito, puede haber sido la psicometría del test de coeficiente intelectual y los puntos del CI, y es que dice que cuando el test genera un parámetro, ¿cierto? Un modelo que nos da una referencia de la realidad. Pero cuando la medición, el número, ese modelo se vuelve un fin en sí mismo, se convierte automáticamente en una mala medición. El caso ejemplar de esto, que yo creo que lo di en algún programa, era el CIMSE. Esta prueba que se hace en el sistema de educación chileno para ver los contenidos, cómo se han mejorado en el tiempo, si se cumplen. Y lo que tenemos es que colegios
este incentivo perverso para mantener un buen nivel o superarlo y por ende acceder a más subsidio, a más regalía, se concentran en inflar la producción de los contenidos que se van a evaluar, en decirle a los niños que tienen más problemas que no vayan, y se infla artificialmente ese número. Entonces con el PIB pasa algo parecido. El PIB, por supuesto, que es un indicador de lo dinámica que son las economías y tal vez de lo innovadoras que podrían ser, pero si se vuelve un fin en sí mismo, se vuelve algo perverso, porque por hacer crecer el PIB se puede incentivar cualquier tipo de inversión, por absurda que sea, prenderle fuego a un bosque o a una zona residencial, como después se tiene que reconstruir. Bueno, a todo eso hace crecer el PIB. Así que claramente esto es algo que y la gente que se dedica a la economía seriamente ya lo saben. Y de ahí que hay conceptos como crecimiento sostenido, crecimiento de calidad, que en un inicio no tenían ninguna perspectiva ecológica, sino simplemente daba que está bien que haya inversiones, que aumente el PIB, pero ¿en qué área? ¿Son áreas de largo plazo, áreas sustentables o son como privatizar el agua? Como a lo Eduardo Frei, que parece tan rejuvenecido en este tiempo, con tan buena salud, hablando de que en mi gobierno el crecimiento era 2 cifras. Claro, pues si empezaste a privatizar todo lo que era público y a abrir inversiones donde no había ninguna, claramente que el primer empujoncito es el más fácil. No quiero decir que por ende haya sido un gobierno fácil, ni quitarle mérito a cosas que sí se hicieron, pero la misma razón por la que China en todos los 90 hasta el 2005 crecía un 10% y después ya no lo puede seguir haciendo y ahora sigue manteniéndose a un 2 o 3%. Y la gente de Occidente, estos medios tipo Foreign Policy, Foreign Affairs, llevan 20 años hablando del colapso, el inminente colapso chino porque su crecimiento no se va a mantener. Pero si los chinos sabían, pero si era obvio. Era obvio que sacar a 900 millones de personas de la pobreza te iba a dar un crecimiento extraordinario en 1 o 2 décadas. Y cuando esa gente ya se estabiliza, ya no va a invertir de nuevo, no va a hacer de nuevo la misma carretera, el mismo puente, el mismo complejo educacional, los mismos hospitales. Se tienen que seguir haciendo, pero a un ritmo menor al que se hizo. Entonces quiero decir con esto de que la noción de que el PIB, el aumento del PIB no lo es todo, ya estaba dando vuelta. Y ustedes seguramente la han escuchado muchas veces. Y si se han dedicado a la economía en serio, ya sea profesionalmente o de forma aficionada, ya lo sabían también. Entonces Latouche no es que hubiera estado diciendo cosas demasiado nuevas, pero tuvo la suerte de circular, especialmente en una época en los 90, en donde se empiezan a releer algunas cosas. Se empieza a releer, por ejemplo, el trabajo de otro francés que es Jacques Ellul, que también circuló mucho en su tiempo en los círculos jesuitas. Pensemos en los círculos de Teilhard de Chardin, esa filosofía con una vocación social de mejora de la humanidad, pero muy espiritualista, no centrada en la lucha política, y también muy desconfiada del marxismo por su materialismo, que inspiró, entre otros, al Luna Bomber. Hay un trabajo muy bueno que salió por ahí, lo voy a poner después en redes sociales, un artículo que analiza las fuentes eidéticas del Luna Bomber de Ted Kaczynski. Y Jacques Ellul era una de ellas. O sea, toda esta idea de criticar a la civilización industrial, a la modernidad, porque nos deshumaniza, porque evolutivamente atenta contra las variables que fueron las que nos determinaron como especie, viene muy de ahí. Entonces empezaron a juntar. Pensemos la caída de la Unión Soviética, el descrédito del marxismo, entonces las izquierdas o los movimientos que en general fueran contrahegemónicos, tenían que buscar alguna inspiración. Y el decrecimiento, en términos de Latouche, la ofreció. Pero me parece que no es la forma más interesante de plantearlo. Actualmente hay muchas personas, pero quienes yo he leído con más interés y les recomiendo que huroneen, está Giorgio Kallis, que es un economista griego, y Jason Hickel, que es un sociólogo, creo que es gringo, que dedicado a la economía, que promueven directamente el decrecimiento. Hubo un debate hace un tiempo en un foro donde estaba Branko Milanovic, economista que trabajó alguna vez en el Banco Mundial, economista serbio, que él
si viene alguien con una mente muy amplia y muy inteligente, tiene mucha erudición, digamos que tiene su patita muy bien puesta una patita al menos en el paradigma neoclásico. A Milanovich le parece que el decrecimiento es una aberración, porque siguiendo a Schumpeter, el capitalismo es un sistema dinámico y si no se está moviendo, si no está creciendo, se desploma. Que el crecimiento, por supuesto, existe la desigualdad, existen fortunas exageradas que habría que ponerle impuestos, no, en un sistema más justo, más competitivo, no existirían fortunas tan grandes, pero habría crecimiento de todas formas porque hay personas que necesitan vivir más, consumir más para satisfacer sus necesidades, y quien incluso no lo necesiten, ¿qué tendría de malo en que yo o ustedes quiera el día de mañana comprarme otra zapatilla aparte de las que tengo? Comprar otro libro más aparte de los que uno ya tiene. Todos esos serían actos, son consumos que implican crecimiento. Entonces en esta conferencia, en este foro, Milanovich, estaba Jason Hickel y también estaba Kohei Saito, que es un filósofo japonés que se ha dedicado a escribir sobre Marx y el ecologismo, y él también promueve el decrecimiento. Y él habla de comunismo decrecentista. Entonces también Milanovich decía, yo respeto al comunismo como trayectoria intelectual. Y justamente, o sea, ¿qué diría Mao Zedong? ¿Qué diría propio Marx si le hablaran de decrecer? O sea, se espantaría. La Kohei Saito no es tan así, y tal vez Marx alcanzó a vislumbrar algunas de estas cosas, lo hablaremos más adelante. Pero lo que quiero contar ahora era que en este debate Milanovich le dice no recuerdo si era a Saito o a Hickel, pero le dice, o sea que usted está diciendo literalmente que hay que vivir con menos. Que yo tendría que tener menos cosas el próximo año. Y no solo yo, todo el mundo. Ellos dicen directamente sí. Entonces ahí, nuevamente, entramos a los límites cognitivos que hacen inaceptable para la mayoría de las personas el que te digan, tú vayas a tener menos. La derecha en Europa y en Estados Unidos le ha dado como caja esto a propósito de la así llamada Agenda 2030, que son los Objetivos para el Desarrollo de las Naciones Unidas, y que son declaraciones de buena voluntad, y que en alguna parte dice que para reducir las emisiones habría que reducir el consumo innecesario. Pensemos en la cantidad de cosas que se derrochan, y a propósito de la propia escasez de materias primas. ¿Qué lo dice la propia Agencia de Energía? Imagínense el petróleo de alta calidad el que nos permite tener el diésel para los buses, el querosén para los aviones, el plástico para los juguetes chinos que se derrochan después de un par de días de usarse. El tipo de cosas que van a escasear. Entonces dice, bueno, en realidad podríamos tener menos de esas cosas. Podríamos hacer menos viajes en vehículo, en avión, y caminar, construir ciudades que sean más amigables, a escala humana. Que no sean como esas aberraciones gringas donde la gente maneja 2 horas para ir de la casa al trabajo. Y pueden ser como muchas ciudades europeas donde la gente va caminando a 15 minutos de prácticamente todo. Y le han dado vuelta a este esquema, este eslogan, y dicen, no tendrás nada y serás feliz. Tal vez lo han escuchado, si es que huronean de vez en cuando cómo van los reaccionarios del mundo, cómo van sus planes. Entonces, hay que hacer claramente una distinción. Y esto acá me parece clave. Latouche y Ellul, y en parte también Hickel y Saito, tienen la noción de que el decrecimiento sería algo bueno, moralmente, dado que el crecimiento económico, el crecimiento del PIB, entendido siempre como el PIB, ¿cierto? O sea, economías pueden crecer mucho su PIB, pero ser ineficiente, que ese crecimiento signifique que se construyeron más hoteles con lavado de dinero, narcotráfico, cosas así, versus economías que tal vez crecen un poquito menos, más lento, como los chinos hace 10 años, pero se ve un aumento sostenido en inversión en infraestructura, en calidad de vida. Que este aumento del PIB tiene demasiadas externalidades negativas, por ende, lo bueno, lo que habría que hacer, es decrecer, para contrarrestar estas externalidades negativas. Y en el caso de la filosofía francesa, Latouche, Ellul, muy ligadas a la ética, al humanismo, al preocuparse por el prójimo. A mí me parece que es una perspectiva errada del asunto. A nivel teórico, la economía neoclásica
Y cómo, dado que Schumpeter está, dejemos de lado a Marx y sus críticas al capitalismo y su análisis del capitalismo. Pensemos en Schumpeter, pensemos en la escuela marginalista. Ya ellos por sí solos establecen ciertas alarmas al crecimiento económico. La destrucción creativa de Schumpeter, la cantidad de empresas que se caen en el camino, la necesidad de estar siempre innovando y al mismo tiempo cómo la ganancia se va decreciendo de un mismo producto. ¿Cómo resolvieron esto en su momento los economistas neoclásicos? Hay un libro que es de en su ámbito bastante bueno, de Angus Deaton. Creo que es premio Nobel Angus Deaton. En realidad no sé, vamos a huronearlo. Que se llama El Gran Escape. Y analiza esto, cómo especialmente en el siglo XX se produce este crecimiento exponencial. Y la palabra mágica, la innovación. Las economías triunfan porque innovan. Porque hacen cosas más eficientes, nuevas. Porque en algún momento la gente andaba a caballo y después anda en auto. Resulta que el auto algo, no es solo un medio de transporte más rápido que el caballo, sino que te permite hacer cosas muy nuevas, muy distintas. La máquina de escribir reemplaza a la carta y después el computador reemplaza a la máquina de escribir. Y mira qué salto cualitativo es el computador. La cantidad de cosas distintas, el iPhone. Y siempre aparecen ejemplos de maravillas tecnológicas que cambiarían nuestras preferencias y por ende hacen que la economía se pegue en saltos sin la necesidad de agotar recursos o de, diríamos, extenuar la mano de obra. Esto suena bastante bien, tiene bastantes cifras que lo respaldan, pero se olvidan de algunas cosas. Por ejemplo, para mostrar las pruebas de la decarbonización de las economías, y por ende de su capacidad de seguir creciendo sin contaminar, es decir, de innovar, Max Rosser de Our World in Data en Oxford ponía el gráfico de economías bastante saludables como Dinamarca, bueno, las mismas que yo acabo de nombrar hace un rato, países nórdicos, Luxemburgo, Países Bajos, Gran Bretaña probablemente, que han estado medio paliados últimamente, pero sigue siendo un país de los que el consenso político en nuestros países nos dice que deberíamos ser como ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe la externalización. ¿Cuántos de los trabajos fome, no innovadores, no es que hayan desaparecido, sino que los eliminaron de sus países y los están comprando con mano de obra más barata en el tercer mundo? Y eso es una de las razones que subyacen a, bien sabemos, la reacción conservadora, reaccionaria, fascista a veces, derechamente, partiendo por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos cuando Trump habla de la industria automotriz, vamos a ser grande otra vez, se refiere a cosas muy concretas. Es el tipo de trabajo que a la gente le da estabilidad. No es el trabajo más entretenido para analizar económicamente con innovación en Our World in Data o de Angus Deaton, ¿cierto? El estar con una llave inglesa apretándole las tuercas a un auto. Pero el tipo de trabajo que a la gente le permitía tener una casa bonita, tener vacaciones, tener un buen sistema de salud. Resulta que los trabajos innovadores que terminan siendo los call centers y terminan siendo las aplicaciones de delivery han ido de la mano de la precarización. Pero más allá de lo político, más allá de que para la mayoría de la población esta innovación no se sienta al mismo tiempo, este crecimiento del PIB no se transmita en calidad de vida, resulta que hay un detallito que se les pasa a esta gente. Y es lo que hemos hablado de la ceguera energética. Para construir el iPhone se requieren mucho más elementos de los que se requería para construir el teléfono con cable que usamos cuando niños. Hay alrededor de 60 metales distintos de la tabla periódica que se sacan de los 5 continentes. Imagina la cadena de suministros para eso, para hacer un teléfono, no solo el iPhone, cualquier teléfono smartphone, que diríamos inteligente, teléfono nuevo como los que tenemos la mayoría, que no se pueden reciclar, dado el ensamblaje tan complejo que tienen. Y que tiene un impacto ambiental altísimo. Hay gente que tiene
gravísimos problemas de salud por el solo hecho de vivir en los lugares donde se desechan los teléfonos y los componentes electrónicos. Y por supuesto están en el primer mundo y están en África la mayoría. Algunos en el sudeste asiático. Veía hace poco un historiador en este podcast que yo recomiendo siempre, La Gran Simplificación, historiador francés que se llama Jean-Baptiste Fresot. Él se ha dedicado a lo que llamaríamos los impactos climáticos al desarrollo económico, pero con esta perspectiva ambiental. Y no ambiental, ustedes lo saben, pero hay que repetirlo para que quede claro esto. No ambiental de una perspectiva, qué hippie, qué lindos son los picaflores, sino ambiental porque somos un animal que vive en un planeta y toda actividad económica requiere recursos que no creamos nosotros. Son minerales, son fuentes de energía. En el sentido de a qué constricciones ecosistémicas se enfrenta cualquier actividad económica. Y él decía que escuchó esta misma historia de gente como Angus Deaton, de este esquema neoclásico de la economía y de la innovación, en que claro, los bienes, y no solo los bienes, las propias materias primas se van reemplazando. Está la historia de Malthus, el tan vilipendiado Malthus, de que claro, si el consumo de leña seguía creciendo en Europa, se iban a acabar los bosques. ¿Y qué pasó? Bueno, vino la innovación, el uso de combustibles fósiles, del carbón, del gas, del petróleo. Inventaron nuevas formas de calefacción, de energía para cocinar, y ya no fue necesaria la leña. O el carbón que contamina tanto, bueno, después vino el petróleo. Y después del petróleo vendrá la energía nuclear, vendrá la energía renovable. Pero como hemos huroneado, dado alguna pincelada, ocurre justamente lo contrario. Y Fresard de una perspectiva que yo no conocía, pero desde el siglo XVIII y XIX. Resulta que cuando más se consume leña en el mundo es hoy. Cuanto más carbón se ha consumido en el mundo, eso ocurre ahora. Pero no solamente porque somos más personas, sino porque las actividades industriales así lo requieren. Efectivamente el carbón reemplaza a la leña a nivel de usuario, a nivel de la demanda de la mayoría de las personas, que es lo que mide muchas veces el PIB o la gente que hace estos libros sobre largas tendencias del crecimiento económico, como Angus Deaton, que recomiendo su libro, El Gran Escape. O sea, aparte con antecedentes, con especulaciones bien fundadas, razonables sobre la economía, economías agrarias, premodernas, o sea, son cosas que uno tiene que conocer, pero sin olvidar que hay gente que lamentablemente por formación está condenada a ver solo unas pocas variables y asumir como constantes cosas que pueden ser excepcionales, como esta inyección de energía que nos dio los combustibles fósiles y que son el ahorro de energía de millones de años dado por la energía solar, por la luz solar. Es una cuenta que nos fue guardando la Tierra y que nos regaló y que no solo hemos consumido rápidamente, sino que no va a durar para siempre. Y no es que se esté agotando, que se vaya a agotar mañana ni en 100 años, va a seguir estando ahí mucho tiempo, pero su costo de extracción va a ser cada vez más alto. No puede satisfacer las demandas. Entonces, bueno, Fresord muestra que cuando se empieza a usar carbón se consume más leña. No en las casas, para la cocina, ahí se empieza a consumir carbón. Pero la leña se empieza a construir, y la madera en general, para construir las minas, para empacar esa leña, para construir los durmientes donde pasan los rieles de los carritos que extraen el mineral. Cuando se empieza a usar el petróleo, resulta que el petróleo, como bien sabrán, entre sus múltiples virtudes, que es líquido, que se mantiene líquido a temperatura ambiente, que es fácil de transportar, pero toda esa facilidad es porque hay una red de cañerías, de tuberías, una infraestructura que lo permite. Y esa infraestructura se hace con acero. Y el acero, la producción de acero, solo es posible con el uso intensivo de carbón, que es el que permite las temperaturas, el tiempo necesario para hacer la fusión y la aleación del hierro y los otros minerales que no sé cuáles son, el estaño probablemente, que permiten el acero. Entonces, China es el país que más consume carbón. Mira que son malos y que son tontos los chinos. Claro, lo hacen para construir, para producir acero. Los países que más invirtieron en su producción petrolera en el siglo XX, incluso que la desarrollaron de la nada, pensemos en el Medio Oriente,
Bueno, todos en algún momento la desarrollaron de la nada, partiendo por Estados Unidos, en Pensilvania. Pero lo que quiero decir es que el aumento del consumo y de la producción de petróleo va de la mano del aumento de acero, del uso del acero. Tal vez no lo prepara el mismo país, pero se lo compran los chinos. Y el uso de acero va de la mano del uso de carbón. Y nuevamente ya no lo sacan en Inglaterra, dejaron de sacarlo en Alemania, no lo están volviendo a sacar, con estas máquinas gigantes, monstruosas que tal vez han visto. No lo sacan en Suecia, por ende se permiten esos gráficos tan lindos como los de Max Rauser. Pero se saca en China, se saca en África. A nivel global, dado que somos un sistema interconectado, y no piensen en marxistas como Immanuel Wallerstein, ni dependentistas como André Gunder Frank, de hablar de un sistema global de producción. Gente tan bienvenida y que se le repite como loro sus cosas, como Niklas Luhmann en el Centro de Estudios Públicos, en el CEP, Universidad de los Andes, Adolfo Ibáñez, también dice esto: somos una sociedad global, un sistema global. Entonces digamos que en esto hay cierto consenso, no es nada muy polémico. Entonces, si esta producción es global, ¿por qué la descomposición local de las economías, el PIB, no va a incorporar ese consumo que se está haciendo en otros lugares? Siguiendo a Fresord, no hay tal cosa como una transición energética, y no hay tal cosa realmente como una innovación. Por supuesto, no es que no haya nada en absoluto. Las máquinas agrícolas son mucho más ingeniosas hoy y más eficientes en energía humana que las que usó mi padre. Y las que usó mi padre mucho más que las que se usaron cuando llegaron los primeros humanos a América. Sin embargo, tiene cierto límite. No es lo exponencial que nos han hecho creer. Y cuánto esa productividad se debe simplemente a la disponibilidad de energía. Por más que podamos ganarnos la vida siendo community manager de una empresa que vende asesoría y consultorías para startups que se especializan en soluciones innovadoras para las aplicaciones de delivery entre redes descentralizadas usando la red Tor, alguien tiene que comer, alguien tiene que producir esa comida, alguien tiene que producir los cables que alimentan de electricidad a esos servidores. Y eso en algún punto de la cadena productiva se sigue haciendo con una chispa que prende fuego a un carbón, que permite la producción de un acero, que permite la circulación de ese petróleo, y que es ese petróleo que permite, entre otras cosas, la construcción de centrales nucleares, eólicas y solares, que lo hemos hablado también otras veces. La cantidad de combustible fósil, de huella ecológica que deja un parque eólico o de energía solar es altísima. Y con esto no estoy diciendo que no haya que hacerlo, va a haber que hacerlo. Partiendo porque si se mantiene la tendencia de calentamiento global, vamos a sufrir bastante como especie y como planeta en general. O sea, ese factor, o sea, incluso, pero me gusta hacer ese ejercicio, incluso ignorando la existencia del cambio climático, incluso si viniera Jesucristo y nos perdonara nuestros pecados y se llevara este carbono y metano que está en exceso en la atmósfera, hay otras limitantes ambientales que también nos impiden mantener este tipo de civilización, este crecimiento sostenido con el que el capitalismo puede sobrevivir. Entonces estábamos en que todas las actividades que se supone son no innovadoras, son fome, son repetitivas. Una son las que a la gente le han asegurado la subsistencia, y mucha gente echa de menos, está dispuesto a hacer volar su propia institucionalidad de los países eligiendo fascistas para que vuelvan, como apretar tuercas en una fábrica. Mi padre, el periodo que familia vio mayor estabilidad fue cuando trabajaba en una fábrica, y tal vez muchas de ustedes les pasará algo parecido. Esa cultura obrera que permitió, entre otras cosas, el socialismo y la lucha social fue gracias a actividades productivas bastante intensivas en mano de obra y con poca innovación, entendiendo innovación con estos criterios economicistas. Entonces tenemos que, claro, la tecnología no es esa cosa mágica indistinguible de la magia, como nos decía Arthur Clarke, que mucha gente por desgracia lo toma así, sino que necesita siempre
una pala entrando en la tierra, una chispa prendiendo fuego. Eso nos lleva a que el crecimiento económico, aun cuando pudiéramos ignorar, aun cuando no fuera posible seguir contaminando y todas esas cosas, aún así resulta que está estructuralmente limitado. Porque si el cenit del petróleo ocurrió en el 2018, el del carbón, el del gas, se viene bastante cerca. Según, insisto, las mediciones y cálculos de la gente que se dedica a estas cosas a nivel industrial y a nivel comercial. Y la así llamada transición energética, tecnológica, en los términos en que se nos dice, o sea, manteniendo todo tal cual, el sistema tal cual, que es el crecimiento económico, no es posible. Esta es una gran diferencia. Para el UL, para la TUCH, de crecer es algo deseable, bueno, porque nos permitiría ser mejores vecinos. Para mí, y no solo para mí, para gente que también se dedica a estas cosas, el decrecimiento es tan inevitable como la muerte. Es la condición de cualquier sistema dinámico, de cualquier estructura disipativa que juega con la ilusión de revertir un poquito la entropía a costa de aumentarla en su entorno, hasta que en algún momento se te devuelve y se tiene que reabsorber. Incluso, siguiendo a Lakoff, inspirado por Varela, creo que el crecimiento es bueno. He vivido en un país toda mi vida que creció. Yo tuve una infancia en donde vi y viví precariedades versus la infancia que tienen mis hijitos, donde por suerte no las tienen. Esas cosas son buenas, esas cosas son valiosas, y uno no puede pretender que la mayoría de la gente, y menos la gente que vota, las ignore. Mi punto es otro. Mi punto es que el proceso económico que las permitió no es infinito, y nos ha tocado nacer en la época en que veremos su disipación, su disolución, su cambio a otras formas económicas. Yo no digo que vayan a ser mejores, que vaya a ser el socialismo. Siempre se puede inventar algo peor, como dijo la presidenta Bachelet, siempre puede ser peor. Lo que me prefiero pensar es que el decrecimiento, entendido como el fin de esta época de crecimiento sostenido, y por ende de objetivo principal de la economía, implica es el retorno a las formas económicas, no de relaciones de producción específicas, pero sí a la dinámica de posible crecimiento pre-combustibles fósiles. Me gusta mucho a mí recordar la gran obra de Fernand Braudel, Capitalismo y Civilización, donde en algún momento él menciona cómo en Europa y entre la antigüedad y la Edad Media, la mayor variable que determina el crecimiento de la economía es la demografía. La población crece, las economías crecen. Hay una pandemia, alta mortalidad, el clima se pone chúcaro, muere gente, la economía disminuye. O sea, no significa que las economías no puedan crecer. Si nace más gente en un momento, se va a consumir más y se va a crecer. Pero no puede ser el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? La subsistencia, la acumulación. Y entran en juego estos esquemas de sistemas tendientes a ser estáticos, como la economía de Quesnay en Francia en la época pre-revolucionaria, en donde se asumía que, claro, no es mucho lo que puede variar, lo importante es cómo mantener el flujo de las mercancías y que ese flujo esté llegando siempre, por supuesto, el excedente para Quesnay a las clases, a la aristocracia. ¿Cómo nos aseguramos que sin dejar de subsistir los campesinos sigan mandándonos lo que necesitamos para mantener nuestros palacios? Y hay gente que ya está pensando así. De ahí es donde viene este concepto que ha sido tan polémico, y qué bueno que sea, porque hay que discutir lo que es el tecnofeudalismo de Yanis Varoufakis, el exministro de Economía griego, recordarán, que se le tocó comerse la gran crisis griega. Y él renunció cuando Alexis Tsipras, el jefe de gobierno, creo que era primer ministro el nombre que tiene en Grecia, bueno, cuando finalmente accede al acuerdo con el Fondo Monetario.
No he leído en detalle la propuesta de Varoufakis, sí he leído críticas que se le han hecho, críticas inteligentes, digamos, analizando el argumento, el dato económico, pero a grandes rasgos tiene que ver con que efectivamente el así llamado capitalismo de plataforma ya no se basa en un crecimiento continuo. Pensemos en Amazon, en Microsoft, que el negocio de Amazon y de Microsoft, entre otros, pero estas grandes corporaciones o Google, es controlar los servidores y el flujo de datos y ocupar esos datos para predecir patrones de consumo. Pero ¿qué tanto más servidores se van a construir? ¿Qué tantas más páginas web se van a seguir abriendo? Quiero decir, se van a seguir abriendo. Y muchas más, y se siguen construyendo servidores todos los días. Y hay una pugna, que una de las grandes pugnas que vamos a ver y estamos viendo entre comunidades que se oponen a que se le instale un servidor que les va a quitar todo el agua. Y le van a poner guardias armados con fusiles de asalto, dadas las grandes empresas privadas que son, para que se instalen centros de datos, servidores, simplemente procesando los memes que compartimos todos los días, o las transacciones, o bueno, lo que sea. Se van a seguir construyendo. El tema es que no se basa en que mantener el crecimiento exponencial que tuvieron en los 2000, por ejemplo. En esa época en que ustedes recordarán, tal vez alguien de ustedes tuvo un servidor en su casa, o levantó una página web con su propio computador convertido en servidor. Esa cuestión ahora ya es casi utópica, un arcaísmo. Bueno, lo que quiero decir es que hay propuestas, hay gente mirando a lo que se vendría después del capitalismo. Insisto, no podría yo ahora decir si el tecnofeudalismo es acertado, si tiene que ver con la realidad. Ahora Varoufakis tampoco lo hice como algo muy maravilloso, lo hice como una nueva época de opresión, con relaciones de producción más parecidas a la servidumbre, que a lo que el propio Marx consideró como un requisito del capitalismo, que es que la fuerza de trabajo se supone que sea algo así como libre. O sea que yo no soy, el empresario no es dueño del trabajador, a diferencia de la esclavitud. Entonces creo que el decrecimiento es un fin en el sentido de final, inevitable de este sistema dinámico de alto crecimiento, de tan rápida expansión que ha sido el capitalismo. No es que sea deseable, es como la muerte. Hay gente que no quiere morir, hay gente que no quiere enfermarse. Bueno, nadie diría, pero hay gente que no lo asume, que se niega a ese hecho. Yo creo que es mejor asumirlo, es mejor saber que eso va a pasar y actuar en consecuencia, no de la misma forma en que algunas personas no vivimos pensando en que seremos inmortales, sino que podremos morir, de hecho, en cualquier momento. Asimismo hay que tratar de planificar y pensar en la medida en que el crecimiento económico, por deseable que sea, ya no va a ser posible. Porque no hay planeta que aguante. Un ingeniero en minas, o ingeniero químico, o tal vez las dos cosas, que se llama Simon Michaud, se escribe Michaux, es australiano pero está viviendo en Finlandia. Se dedica a estas cosas. Él trabajó en la minería del cobre en Australia. Australia de los grandes productores mundiales de cobre. No tanto como Chile, pero viene por ahí, no tan lejos. Y él contaba cómo llegó a tener un muy buen pasar trabajando en la empresa privada, en las minas. Igual que acá, con esos bonos suculentos, comprándose autos, casas. Porque fueron un par de décadas con un crecimiento de la minería del cobre, pero casi a la par con la economía china, porque su principal comprador era China. O sea, pensemos, crecimiento en torno al 10%. Hasta que de pronto los chinos dijeron, no compramos más cobre australiano. El contaba estuvo sin pega, un año. Terminó trabajando de temporero. Pega de temporero que no es como la que hacen los temporeros acá. Pensemos que cuicos de nuestros países se van a Australia a trabajar de temporero y ahí no les da asco. Entonces quiero decir, le alcanzaba para vivir, para mantener un hogar, pero por otro lado no da a entender de que no encontró pega en su profesión. Hasta que se dedicó a la investigación y ahora está en Finlandia y trabaja como asesor en estas cosas. Y bueno, lo menciono porque él tiene un informe por ahí con más gente, lo pueden huronear, a propósito de cuál sería el costo metalúrgico de la así llamada transición energética, de la innovación tecnológica para dejar de depender del petróleo,
cuyo cenit ya se alcanzó y que además destruye el planeta. Así que, o sea, que no, por si se nos había olvidado eso. Resulta que para electrificar la totalidad de la sociedad, recordando que la electricidad es solo el 20% de la energía que usamos, todo el otro 80% viene directamente. Yo estoy en un lugar ahora donde además de picaflores hay mucho olor a leña, porque es lo que ocupa la gente para calentarse, para cocinar. Viene de este tipo de fuentes. Entonces, para electrificar todo eso, para que cada persona en Chile, en Rebumén, en vez de usar una cocina a leña, sea eléctrica, para que los autos sean todos eléctricos, para que los 1.000 millones de autos más o menos a combustible fósil, a benzina o a gas también, o a diésel algunos pocos, bueno, diésel incluyendo la maquinaria pesada, para que todo eso pudiera ser eléctrico, contando el tamaño de las baterías que tienen que tener. Solo la minería del cobre tendría que multiplicarse por 100. O sea, es como, imagínate, ¿cuántas minas de cobre hay en Chile? No sé cuántas, pero son hartas. Ténganla en su mente. ¿Cuántas hay en la región metropolitana? Imagínense eso mismo aumentado por 100, multiplicado por 100. Es que no hay cómo, no hay dónde. O sea, él hace datos porque es lo que te lleva a la evidencia, pero efectivamente su respuesta es que no te va a dar. Entonces, bueno, si solo mantener lo que tenemos hoy a nivel de producción y de consumo no va a dar, menos va a dar que crezca. Y si no va a dar lo que tenemos hoy, la opción va a ser, no la opción, porque es una obligación, la consecuencia inevitable va a ser decrecer. Entonces me parece que hay un cambio bastante grande en la perspectiva. Y por la misma razón a mí no me gusta hablar de decrecimiento. Si bien a Hickel, a Saito, los ubico más o menos, gente inteligente, buena gente. Pero tal como me pasa con Cristina Dorador, hay personas que pueden ser muy inteligentes, buenas personas, de un lado político que yo aprecio, respeto. Pero eso no quita que pueda haber un error. Y es por lo mismo que en algunos círculos se hablan de post-crecimiento. En inglés se habla harto de post-growth, a post-growth society, a post-growth economy. O el mismo Nat Higgins en su programa, porque que su nombre es la gran simplificación y significa esto. La economía, dado que crecer es una metáfora puesta a la economía, el capitalismo, claro, creció, se venden más cosas, hay más plata, cosas así, pero digamos que un término más preciso, un concepto más descriptivo fielmente, sería que se complejizó, se volvió un sistema más complejo. De la misma forma en que una célula eucariota es más compleja que una procariota. Tiene más elementos, más interacciones, por ende necesita más energía. Tiene más distinciones, más... Pensemos en el mismo Maturana, la autopoiesis, ¿cierto? La complejidad creciente en algunos organismos y lo que requiere para mantenerla. Entonces el capitalismo fue dando paso a una sociedad más compleja, con algunas consecuencias buenas, con algunas consecuencias malas. Y no quedará otra que afrontar su descomplejización o bien su simplificación. Vivir más simple. Me parece que también una forma más correcta y potencialmente útil, en el sentido de que haya gente que la escuche y que no se espante y que no empiecen a llamar a usuarios de redes sociales de fascistas, criptofascistas, para burlarse de que quieren tener menos, quieren ser pobres, sino entender realmente a lo que estamos enfrentados. Y que por supuesto, dada la abundancia que se ha producido, la sola redistribución o el solo manejo más eficiente ya nos permitiría vivir bastante mejor a la mayoría de la gente. Y esto lo hemos hablado otras veces, recordamos pensando en la comida que se desperdicia, la ropa que se desperdicia, la cantidad de medicamentos que se desperdician. ¿Por qué con una administración más eficiente, tal vez en algunos casos descentralizada según el lugar del mundo, en algunos otros casos tendrá que ser más centralizada, podrá permitir ese tener más y vivir mejor que se necesita en muchos casos?
Eso quería compartir hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si le ha gustado, como dicen los lolos, suscríbase, comparta, dele me gusta y todas esas cosas. Estén atentos y atentas porque ya tengo el primer confirmado, que es mi amigo Cristian Moreno Pacarati, que accedió a la invitación que le hice hace un par de capítulos. Y vamos a estar hablando de Colapso, de Rapa Nui, que me parece que es un caso ejemplar que por algo ya le hemos leído tanto como caja, por el hecho de ser una isla, sistema cerrado, pero ahora se va a hablar, lo vamos a hablar en serio, con datos reales, con gente que sabe, con gente que partiendo por lo básico, ha ido para allá, ha hablado con la gente, conoce los idiomas. Y vamos a tener una imagen más concreta sobre qué pasa en una sociedad cuando colapsa y cómo tampoco es el fin del mundo. Cómo puede ser la oportunidad para reorganizar, para, quién sabe, tal vez, construir algo que pueda ser mejor. Hasta pronto, un gran abrazo